Hermanos, vayamos al Salmo 145. Salmo 145, versículo 15. Dice la palabra de Dios: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. En esta mañana, queridos hermanos y amigos presentes, continuamos con el estudio expositivo, con la predicación expositiva de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 16 al 18. Es cierto que ya ha pasado un tiempo desde la última vez que nuestro hermano Cristian predicó hasta el versículo 15, y por eso quisiera dar comienzo explicando un poco ese versículo para entrar en el contexto y saber en dónde estamos ubicados. También para seguir la misma idea con que viene hablando Santiago en todos estos capítulos que hemos visto hasta ahora. Este mensaje de hoy, hermanos, tiene como título: Dios, la fuente de todo lo bueno. Dios, la fuente de todo lo bueno. Así que vayamos a sus Biblias, en Santiago, capítulo 1, y leamos desde el capítulo 13. Dice la santa palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Santiago, como vimos en la predicación pasada, culmina en el versículo 15, describiendo e identificando la naturaleza del hombre. Santiago lo hace a través de su concupiscencia. Santiago lo hace de una manera práctica para nosotros. Él utiliza una especie de metáfora, una especie de concepción. Aunque nosotros la veamos un poco abstracto, es lo que Santiago nos quiere decir. Fíjese que en el 15 dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago nos dice que la concupiscencia es como una especie de una madre que da luz a un hijo, el cual es el pecado. Ese pecado va creciendo dentro de ti. Es un deseo que va creciendo dentro de ti, puede ser pequeño ese deseo. Es un anhelo de tenerlo, que es tan fuerte ese deseo que llega al engaño de nuestras mentes hasta el punto de justificar ese deseo, y que pase lo que pase, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nos olvidamos de los peligros, de los daños y consecuencias que ocasiona el esfuerzo de tener ese deseo. Es allí, dice Santiago, es allí que la concupiscencia concibe el pecado,
y comienza a crecer ese deseo. Y ya, cuando llega a esta etapa, queda implicada nuestra voluntad, una voluntad que se ve doblegada a complacer nuestra carne y que ya aquí la voluntad elige el pecar. Aquí ya el grado de culpabilidad es mucho mayor, dejando nacer el pecado a través de la desobediencia final, y que esta desobediencia final trae como consecuencia inevitable nuestra muerte espiritual. Eso es lo que Santiago explica sobre el proceso de los malos deseos, sobre el proceso de nuestra concupiscencia. Es decir, el problema siempre está dentro de nosotros. Ninguna cosa o influencia del exterior nos puede hacer pecar. Es cierto que hay cosas, es cierto que hay amistades, es cierto que hay lugares, que hay ambientes que no son sanos para nuestra vida como cristianos, que no son sanos para nuestra santidad, y de hecho tenemos que alejarnos de ellas, porque no son sanos para nuestras vidas. Pero eso no es lo que finalmente te hace pecar, no. Es algo que viene dentro de ti, es algo que está allí, que el problema está allí, y es como el caso de intentar alejarse de la sociedad por completo. Muchos lo han intentado y fracasan. Es un intento que fracasa desde el inicio. ¿Y por qué fracasa, hermanos? Porque a donde quiera que nosotros vayamos, el pecado siempre está dentro de nosotros. Nuestra concupiscencia está siempre dentro de nosotros. Nuestros malos deseos están siempre de nosotros. Y muchos cristianos piensan y viven de esta manera. Muchos cristianos piensan en que el éxito para vencer el pecado es plantearse prohibiciones. Empezamos a hacer una lista bíblica de lo que es pecado, aquello es pecado, esto otro también es pecado. Y en sí mismo es bueno hacerlo, identificar el pecado en nuestras vidas, identificarlo, pero allí no acaba el problema. Porque el problema sigue dentro, muy dentro de nosotros. Y la única manera de nosotros vencer el pecado, tener victoria sobre el pecado, es poner nuestras miradas en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Y aquí podemos sacar un primer principio en esta mañana, que la lucha constante contra nuestro pecado no la podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de nuestro Salvador Jesucristo. En el intento debemos poner nuestras miradas, nuestras esperanzas en Cristo, que a través del Espíritu Santo que Él nos da, nos capacita y nos da el poder para vencer esas tentaciones. Y eso es lo que viene hablando Santiago en los versículos atrás. Todas las pruebas, todas las dificultades que nos llegan del exterior vienen siempre con la tentación. Ya que en medio de nuestros problemas, en medio de esas aflicciones, surge dentro de nosotros el impulso a pecar. Y esto se debe a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Dios puede enviarnos pruebas, Dios puede permitirla, pero Santiago insiste en estos capítulos, en estos versículos, que Dios, no es el autor de la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación surge de nosotros. El impulso a pecar surge dentro de nosotros. Y para dejarlo aún más claro, en los versículos 16 al 18 encontramos una respuesta más detallada de lo que viene hablando Santiago en los versículos anteriores. Vayamos al versículo 16. Y aquí entramos al primer punto de esta mañana. Versículos 16. Santiago viene hablando de la tentación, de que Dios no es el causante del pecado, y nos dice en el 16, amados hermanos míos, no erréis.
Esto nos lleva al primer punto de esta mañana, el cual es el pensamiento equivocado y engañoso del hombre. El pensamiento equivocado y engañoso del hombre. Santiago nuevamente utiliza la palabra hermanos. Él lo utiliza, como sabemos, es una identificación que hace con sus hermanos que están dispersos, a quienes va dirigida esta carta. Recordemos que Santiago le escribe a sus hermanos que estaban dispersos por toda la zona. Es una identificación con ellos en el mismo amor en Cristo, en la misma fe. Es una identificación que hace Santiago como nosotros nos identificamos en la misma fe. Somos hermanos en la fe en Cristo, en amor en Cristo. Y esa es la identificación que hace Santiago siempre en sus cartas. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Esta palabra es interesante porque en ella se puede expresar de varias maneras. Tiene varias connotaciones para nosotros. Por ejemplo, esta palabra significa andar sin destino fijo, dejar volar tu imaginación, fallar, significa vagar, equivocarse, engañarse. Recordemos que los hermanos que estaban dispersos, ellos estaban pasando por muchas aflicciones, muchas pruebas, y en sus mentes estaban empezando a engañarse pensando que Dios era quien les daba, quien los hacía pecar. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Cada una de estas cosas nosotros en nuestras mentes las hacemos. Empezamos a vagar, empezamos a fallar, empezamos a engañarnos a nosotros pensando que Dios es quien nos tienta, que Dios es quien nos incita a pecar. Siempre le echamos la culpa a los demás. Somos propensos a echarle la culpa a alguien. La culpa es de otro. Es que yo no tuve la culpa. ¿No han escuchado? Es que me obligaron y yo no quería hacerlo. Siempre la culpa es de los demás. Y eso fue exactamente, queridos hermanos, lo que pasó con el primer hombre de la humanidad, con Adán, en el huerto del Edén. Adán no solo le echó la culpa a su mujer, no, sino que se atrevió a culpar a Dios. La mujer que me diste me dio de comer. No sabiendo que Adán era igualmente culpable y hasta un grado mayor, porque Dios lo había puesto para cuidar a su mujer. Tenía la responsabilidad de cuidarla y no la hizo, y no lo hizo. Esta palabra, queridos hermanos, también la encontramos en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, en 1 Corintios 15:33 y en Gálatas 6:7. Después, con tiempo, lo buscan y lo meditan. Y es precisamente para indicarnos y para advertirnos sobre este pecado de fallar, de equivocarnos. La versión Biblia de las Américas lo traduce en un lenguaje más actualizado. Por ejemplo, ella dice, amados hermanos, no os engañéis. Es decir, queridos hermanos, no te engañes. Queridos hermanos, no te equivoques. Queridos hermanos, ni por un momento pienses que Dios es el causante del mal. No. Esta es una advertencia para nosotros, queridos hermanos, que aunque nosotros estamos en Cristo, eso no nos da inmunidad para el engaño de nuestras mentes. Y esto fue lo que pasó con Adán en el huerto del Edén. Santiago entonces plantea en los versículos 15, nos advierte y nos recuerda el juicio de Dios si cedemos a la tentación, que es la muerte espiritual, en el versículo 15. En el versículo 16 nos advierte de que no debemos fallar, vagar, engañarnos en nuestras mentes, en pensar que Dios es el causante del mal, de ninguna manera.
Y ahora en el 17, en el 18 nos advierte y nos recuerda sobre las bondades infinitas de Dios. Aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Semanas atrás hemos escuchado y hemos visto que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha bendecido a su pueblo. A pesar de su pecado, a pesar de nuestro pecado, siempre Dios ha bendecido a sus hijos. Eso lo vemos a lo largo de la historia del pueblo judío. Eso lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Y si se acordarán, también hemos visto que Dios nos ha dado tres cosas. Nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su amor incondicional y por supuesto de su misericordia. Bueno, hermanos, si Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que se complace en otorgar gracia, en darnos misericordia, es un Dios justo y que no tiene nada que ver con el pecado y que lo único que nosotros merecemos es la condenación eterna por nuestros pecados. Si Dios nos condenara por cualquiera de nuestros pecados, Él sería justo en hacerlo. Y aquí sacamos un principio para nuestras vidas, que nunca recibiremos una injusticia de parte de Dios. Siempre lo que Dios nos da será justo, siempre. La Biblia nos dice que Dios es un Dios justo y también nos dice que es un Dios misericordioso. Vayamos a Mateo 7, versículo 11. Mateo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios: pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos da buenas cosas a los que la piden. El escritor Santiago sabe de estas cosas y nos quiere decir que la fuente de todo lo bueno que recibimos es Dios. Santiago nos dice algo muy importante sobre las características de Dios. Esa característica en donde se muestra su bondad, su misericordia, su gracia, su naturaleza. Queridos hermanos, los creyentes no deben dejarse llevar y engañarse pensando y concluyendo equivocadamente que Dios es el causante del mal. No. Que Dios es quien nos tienta. No. Porque es imposible, hermanos. Es imposible que de Dios provenga algo que vaya en contra de su naturaleza. Es imposible. Santiago no tiene duda de eso. Y tampoco quería que sus hermanos que estaban dispersos, pasando por muchos problemas, dudaran de esa creencia. Y tampoco quiere que nosotros la tengamos esa duda. Él insiste en dejarlo completamente claro. Por eso en los versículos a continuación sigue diciéndonos que Dios es quien nos da cosas buenas. Él dice en el 17, vayamos al 17, Santiago. Él nos dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos da paso al segundo punto de esta mañana. Ya hemos visto que el pensamiento fallido del hombre es pensar que Dios es quien nos tienta. Pero Santiago nos dice que no, Dios no es quien nos tienta. Nuestra tentación surge de nuestro interior, el pecado es de nuestro interior. Dios no es el culpable, hermanos, sino nosotros. Y ahora nos dice, el segundo punto,
lo que verdaderamente Dios nos da muestra su naturaleza. Santiago quiere ahora que pongamos nuestra mirada en quién es Dios y qué es lo que verdaderamente nos da. Y así, de esta manera, conocer su naturaleza, para que nosotros no nos engañemos y no andemos vagando en nuestras mentes de que Dios proviene alguna clase de mal. Aunque la carta no nos dice, en esta porción, no nos da una lista detallada de las cosas que nos da Dios, podemos de una manera general o amplia decir que es su gracia completa. Aquí vemos en primer lugar, hermanos, la bondad de Dios. Si leemos con mayor atención estos versículos, nos damos cuenta que Santiago pareciera que utilizara una expresión que significara lo mismo. Palabras diferentes, pero con la misma idea. Fíjense que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pareciera lo mismo, ¿verdad? Incluso hay versiones que simplifican esta porción de las Escrituras diciendo todo don bueno y perfecto. Pero Santiago quiere darnos a entender que todo don perfecto, que toda buena dádiva proviene de Dios. Santiago quiere darnos a entender mediante un contraste de palabras que lo que viene de Dios no es pecado, sino toda buena dádiva y todo don perfecto. Y aquí vamos a encontrar algo muy curioso a lo largo de las cartas de Santiago. Santiago siempre hace mucho contraste, siempre compara una cosa con otra, siempre lo vamos a ver. Dios de ninguna manera, nos dice Santiago, que Él no tiene ninguna responsabilidad de nuestros pecados, ninguna responsabilidad. Pero Dios sí tiene toda la responsabilidad por toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de Él, desciende de lo alto, es su naturaleza, señalando el hecho de que todo lo que Dios da, de que todo lo que se da de Dios es bueno, de que todo lo que se da de Dios es perfecto, es completo, es cabal. Y esto solo se debe, hermanos, por la bondad del dador. ¿Y quién es el dador? Dios. Todo lo que hace Dios muestra su carácter, su naturaleza. ¿Por qué? Porque como dijimos, el origen de todo lo bueno es Dios. Él pone al alcance a nuestras manos todas las dádivas que son buenas y perfectas. Y aunque nosotros la veamos como una calamidad, Dios en su soberanía las permite. Dios envía pruebas que parecieran una calamidad, pero ciertamente Él las permite. Es como dice el profeta Amós en Amós 3:6, que le dice al pueblo judío, cuando llega el desastre a una ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Claro, pero Dios tiene el control de eso. Incluso en nuestros momentos de mayor adversidad y calamidad debemos verlo como algo bueno para nuestras vidas, porque Dios tiene el control de eso. Y a veces nos olvidamos, a veces empezamos a vagar en nuestras mentes y a engañarnos de que no es así. Y solo debemos venir a Él en oración. Solo debemos venir a Él en oración pidiéndole ayuda y consuelo para que nos dé fuerza y poder salir de esa prueba. Dios permite, hermanos, a sus hijos penas, no para alejarlos de Él, no, al contrario. Él las permite para que dependamos de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, queridos hermanos. Es decir, todo lo bueno desciende del cielo. Todo lo que implica esa maravillosa forma de dar, que solo Dios puede hacer, proviene de Él, proviene de Dios que está en los cielos. Santiago, versículos más adelante, en los capítulos 3, versículo 15, hace una comparación de esto. En su tiempo llegaremos y lo estudiaremos. Él dice, hermanos, que la envidia, que la amargura no desciende de lo alto,
sino que esto es terrenal, animal y diabólico. Lo que nos indica, queridos hermanos, y es un principio también para nuestras vidas, que de Dios que está en los cielos no desciende nada, absolutamente nada que no sea bueno. Absolutamente nada. Aquí encontramos otro aspecto de Dios, que es el carácter de Dios. Fíjense que dice, del Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago usa una ilustración e inmediatamente el escritor quiere que sus hermanos y nosotros pongamos nuevamente nuestra mirada en los cielos, en el Padre, en nuestro Creador. Santiago aquí usa un título judío para Dios en ese tiempo que hacía referencia a Dios como el gran dador de la luz mediante la forma del sol, la luna y las estrellas. Pero a diferencia de eso, hermano, a diferencia de lo espléndido que pueden ser estas cosas, creadas por Dios, estas cosas, como sabemos, pueden cambiar y pueden desvanecerse. Notamos nuevamente el contraste que quiere hacer Santiago, ¿verdad? El escritor compara estas cosas creadas y dice que en Dios no hay sombra de variación. No hay sombra de variación alguna. En Dios no hay sombras. ¿Y esto de qué nos habla, queridos hermanos? Nos habla de su inmutabilidad, ¿verdad? Conocemos que Dios no cambia, que Él es inmutable. Y nos habla también de su carácter. Es decir, no cambia, no varía como las sombras cambiantes. El ser, la naturaleza, el carácter de Dios son inalterables. En Malaquías 3:6, hermanos, encontramos quizás una de las declaraciones más sorprendentes que hace Dios de sí mismo. Él dice en Malaquías 3:6, dice, yo Jehová no cambio. Y más adelante dice, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios no cambia. Allí que vemos mostrado su misericordia, vemos mostrado su amor, vemos mostrado su carácter. En 1 Juan 1:5 también nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y en Hebreos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios también, en Hebreos 3:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Amén. Santiago, hermanos, les recuerda a sus hermanos, en medio de sus aflicciones y tentaciones, que Dios se acordaba de ellos y que su promesa de salvación había llegado en Cristo Jesús como lo mejor que nos puede dar. Y esto es un gran consuelo para nosotros, para sus hijos, el saber que nuestro Padre Celestial, que nuestro amado Padre Eterno no cambia, hermanos. ¿Por qué? Porque es su carácter, es su naturaleza, no cambia. Hermanos, imaginémonos en qué manos estaríamos si tuviésemos un Dios que cambiara, como nosotros. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Hoy pensamos algo y en un momento pensamos otro. Somos cambiantes, pero Dios no cambia. Él es inmutable, su amor, su característica, su gracia. Y eso es lo que quiere Santiago que sus hermanos tuvieran en mente. Esto nos lleva, hermanos, al tercer punto de esta mañana. La mayor dádiva de Dios para nuestras vidas. La mayor dádiva de Dios para nuestras vidas. Él nos dice, Santiago, en el versículo 18, Él, hablando de Dios,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago añade otra evidencia más de que Dios no es el responsable directa e indirectamente de nuestras tentaciones y mucho menos de nuestros pecados. Al contrario, hermanos, Dios en su amor y su misericordia nos hace nacer por la palabra de verdad. Por su propia voluntad nos engendró, y aquí indudablemente habla del nuevo nacimiento. Una nueva vida que Dios nos da en los que creen en su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios nos las da de una manera gratuita y sin mérito alguno de parte de nosotros. Hermanos, no solo nos dio la vida natural, sino que ahora nos da la vida espiritual mediante Cristo, haciéndonos verdaderamente hijos suyos. Que ahora nosotros debemos llevar una vida santa y piadosa que imite a Cristo. Y de esto es lo que se trata, y de esto es lo que habla Santiago. En vez de pensar en nuestras mentes, vagando en ellas, considerando a Dios como la fuente de la tentación, como la fuente del pecado, es Él, de su voluntad, hermanos, de su soberana voluntad, que nos da vida por medio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dios planta una nueva vida en la persona, una nueva naturaleza en la persona, que ahora tiene la persona confiando en Cristo como su Señor y Salvador. Una promesa, hermanos, que vemos a lo largo de toda la Biblia. En Ezequiel 36:25 dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, hablando de la salvación prometida en Cristo Jesús. Fíjense nuevamente el contraste que hace Santiago. ¿Se acuerdan al principio de la ilustración de la concupiscencia? Que la concupiscencia concibe el pecado y da luz a la muerte. Bueno, aquí es todo lo contrario. Es un contraste que quiere dejar marcado Santiago. Es Dios ahora otorgando un nuevo nacimiento, una nueva vida espiritual. Y todo lo que nace de Él tiene vida, hermanos. Tiene vida. El nuevo nacimiento envuelve la voluntad divina de Dios. No es algo accidental, no es algo casual, no, sino de su propia voluntad, de su plan previo. Es como dice Juan 1:11 al 13. Vino a lo que eran suyos, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense lo que dice: los cuales no han sido engendrados de sangre, no han sido engendrados de carne, no han sido engendrados de voluntad de varón, no, sino de Dios. Es Dios quien nos da ese nuevo nacimiento. Desde un punto de vista teológico y lógico, desde un punto de vista el que tú lo quieras llamar, la única forma en que la vida puede darse a los muertos espirituales es de esta manera. Un muerto espiritual no tiene conciencia del pecado, hermanos. Por lo tanto, no puede volverse de él. No. Por eso es que las personas siguen en sus pecados. Porque están muertos. No tienen conciencia de ello. No tienen poder de lograrlo porque ni siquiera saben que están muertos. Y nosotros, hermanos, cada uno de nosotros éramos de esa manera. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es un poder sobrenatural que viene al hombre. Ese poder le hace nacer de nuevo. Y con ese nuevo nacimiento te arrepientes de tus pecados. Hermanos, sabemos
lo difícil que debe ser hacer cambiar el corazón de un muerto espiritual. El corazón de una persona. Es dificilísimo. Nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero Dios sí. Para Dios nada es imposible, hermanos. Algunos dicen, no lo sabemos, que el mismo poder que Dios usó en la creación es el mismo poder que usa para dar vida a un muerto. No lo sabemos. Ir más allá es especular. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que es un poder que viene de Dios. Que viene de Dios. Y que Él usa para dar un nuevo nacimiento espiritual a una persona que no lo conoce. Hermanos, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no puedes hacer absolutamente nada, Nicodemo. Tienes que volver a nacer. Tiene que ser un poder que venga sobre ti y nazcas de nuevo para que puedas entender la verdad y puedas conocer el reino de Dios, le dice Jesús a Nicodemo. En Juan 3:1. Solo el nuevo nacimiento sucede por la soberana voluntad y el poder de Dios que actúa como una operación eficaz sobre la persona. La persona no tiene ningún mérito, no tiene ningún poder y ni otorga nada en ese nuevo nacimiento. Es Dios quien lo hace, todo lo hace Dios. Y ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos, hermanos, y que vengan a Él en el arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, como dice en 1 Timoteo 2:4. La predicación es para todos, para todos. Es verdad, hermanos, que hay algunas personas que no son salvas, pero esto no es algo que involucra la voluntad de Dios contra ellos, no, al contrario, es la propia voluntad de la persona que se opone a Dios. Es como dice Jesús en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Jesús. Hermanos, hay una ilustración que nos habla de la condición espiritual del hombre, de las personas. Las personas viven en un cuarto oscuro, viven en una completa oscuridad. Y cuando se abre la puerta en ese cuarto, se muestra la luz, ¿cierto? Se muestra el Evangelio. Esa luz, ese Evangelio es tan fuerte y poderoso para sus vidas que las personas rechazan esa luz. No las quieren en su vida. Rechazan el Evangelio. Y se vuelven y le dan la espalda y prefieren volver a entrar a su cuarto oscuro y vivir en su oscuridad. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen un corazón duro, un corazón orgulloso. Y nosotros éramos de esa manera. Vivíamos en un cuarto oscuro, sin la luz. Jesús, hablando de esto, dice, en Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No hemos cambiado nada. Y dice Jesús, y con los oídos han oído pesadamente y han cerrado sus ojos para no ver nada con sus ojos, ni oír con sus oídos, y no entender con el corazón y convertirse, y que yo los sane, dice Jesús. Los salvos, hermanos, han sido escogidos, pero esta selección no es arbitraria ni caprichosa, hermanos. Ella requiere la creencia de la verdad. Dios regenera a aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Dios decidió formar un pueblo porque Él quiso, porque Él es misericordioso, para que lo adoraran verdaderamente. Y por eso, hermanos, por eso nos da la mayor dádiva que se puede dar. El conocimiento de la verdad, que es en Cristo Jesús. El conocimiento de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dice Jesús.
En Juan 17:3, ¿cuál es la vida eterna? El que te conozcan a ti y a quien has enviado. Santiago añade algo interesante después. Él dice, para que los cristianos seamos una especie de primicias de sus criaturas. En el 18, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto nos lleva a pensar en términos de una cosecha, ¿cierto? En la óptica del Antiguo Testamento sabemos que las primicias eran santas y pertenecían a Dios. El primogénito de todo hombre o de ganado, los primeros frutos eran para Dios. Y es probable que cuando Santiago escribió esta carta a sus hermanos, él estaba pensando en ellos. Recordemos que esta carta de Santiago fue escrita a muy temprana edad y es considerada por algunos como la más antigua del Nuevo Testamento. Ella fue escrita aproximadamente en el año 45 después de Cristo. Entonces, los cristianos a quien le escribe Santiago, a los que se dirigen esta carta, fueron regenerados para que fuesen como primicias de sus criaturas. Ellos fueron los primeros del Evangelio de Jesucristo. Ellos fueron los primeros de las muchas criaturas que serían salvas en la gran cosecha espiritual que Dios estaba por comenzar en aquellos tiempos, indicándonos que la voluntad de Dios era para con ellos que llegaran a ser sus hijos. Y estos llegaron a ser sus hijos al ser nacidos por la palabra de verdad, el Evangelio. Y los que así hicieron llegaron a ser los primeros frutos de esa cosecha espiritual que ahora nosotros estamos allí. Una cosecha mayor, una cosecha que se relaciona con los primeros cristianos y con nosotros en la actualidad. Una cosecha que Dios inició por la predicación del Evangelio y que terminará cuando Cristo venga en gloria en busca de su iglesia. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermanos? ¿Qué nos dejan estas palabras en nuestras vidas, en nuestros corazones? La intención de Dios, hermanos, es que los creyentes reciban de Él siempre bendiciones, siempre. Recordándonos que Él es el único responsable de todas las cosas buenas que recibimos. Todo lo bueno desciende de Dios. No hay nada que no sea bueno que descienda de Dios. Un Dios eterno que nos enseña que no hay ninguna mezcla de lo malo en Él. No hay ninguna mezcla de lo malo que Él nos da, de ninguna manera. Todo lo que proviene de Dios no puede ser otra cosa que menos que bueno. Su amor, su bondad, su misericordia es demostrada a diario en nuestras vidas. A diario. No solamente eso, hermanos, sino de una forma abundante. No solamente abundante, sino de una forma continua en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, en donde no hay ningún periodo de sombra, en donde jamás podrá haber un periodo de sombras porque no las tiene. Dios no tiene sombras. En donde ningún periodo de sombra, hermanos, puede esconder su bondad, puede esconder su misericordia. No, hermanos. También nos enseña, hermanos, que cómo nosotros, sabiendo estas cosas, cómo podemos llegar a la conclusión entonces que de Dios provenga algo así, provenga algo malo. De ninguna manera, hermanos. Es cierto que nosotros estamos en un cuerpo de pecado. Es cierto que estamos en una lucha diaria con nuestro pecado. Pero es cierto, hermanos, que la prueba de la bondad de Dios ha sido nuestra regeneración y que por medio del Espíritu Santo Dios nos capacita y por medio de su poder nos ayuda a vencer esas tentaciones, esas pruebas. Para finalizar, hermanos,
hermanos que estás en Cristo. La mayor dádiva de Dios, el mayor obsequio de Dios, eso es lo que es una dádiva, un obsequio. Es algo que se da inmerecidamente. Ha sido la salvación. Ha sido nuestra salvación a través de Cristo. En Romanos 6:23 nos dice, todos conocemos este pasaje, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios mostrando su salvación al mundo. Dios no la escondió, Dios no la hizo en secreto, no. La mostró al mundo para que contemplara, queridos hermanos, que la salvación provenía de Él, que la mayor dádiva que Él nos podía dar venía de Él, su Hijo amado. Una salvación que provenía de los cielos. El mismo Dios que se humilló, hermanos, y se hizo semejante al hombre, descendió, hermanos, a este mundo caído, caminó entre nosotros. En su humanidad Cristo padeció todo, soportó toda la tentación, cumpliendo de esta manera la ley, y se entregó por obediencia al Padre, por amor a nosotros, queridos hermanos. Y nosotros ahora, hermanos, y Cristo resucitó al tercer día, y nosotros ahora podemos venir confiadamente como nuevas criaturas que han nacido del poder, de la gracia de Dios. Estas nuevas criaturas, hermanos, que disfrutan ahora de sus bendiciones, de sus bondades. Que todavía debemos vivir con el pecado, sí, es cierto. Pero que algún día, hermanos, Cristo vendrá en gloria. Y seremos glorificados, hermanos. Esa es la esperanza de nosotros, que seremos glorificados con nuestro Señor. Esa es la esperanza, hermanos. Este pecado ya no será de nosotros. Este cuerpo de pecado ya no estará en nosotros, sino que se quedará aquí, hermanos. Hermanos queridos, no salgas de aquí sin pensar estas cosas, que Dios es quien nos da las buenas dádivas. De Dios es la fuente de todo lo bueno que recibimos, hermanos. No te engañes en tu mente. No empieces a vagar en tu mente pensando lo contrario. No, es Dios, hermanos, aunque veamos las cosas lo más difíciles posible, aunque no podamos soportar esa prueba, es Dios quien tiene el control de ella. Y lo único que debemos hacer es venir en oración a ello, suplicarle que nos dé consuelo y esperanza a través de eso, hermano. Que nos enseñe qué quieres decir tú, Dios, con esta prueba. Ayúdame a entenderla. Ese es nuestro deber, hermanos. No pensar que Dios nos da eso para nuestro castigo o para alejarnos de Él, no. Su mayor dádiva, hermanos, ha sido su Hijo Jesucristo para nuestras vidas. Mi amigo que estás presente, mi querido amigo que estás sin Cristo en este momento, Dios dice que Él es paciente para que nadie perezca, sino que vengan todos al arrepentimiento, hermanos. Que el tiempo de su paciencia, hermanos, es para que todos escuchen la predicación de su evangelio. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Y a través de eso, Él te puede perdonar de tus pecados en base a lo que Jesús hizo en la cruz. Querido amigo, no te hagas sordo a esta gran buena noticia que has escuchado hoy, hermano. Amigo, no salga de aquí con tus oídos sordos. No le des la espalda al evangelio, hermano. Una buena noticia, hermano, que anuncia a un gran Salvador, que hay un gran Salvador que perdona tus pecados sin mérito alguno. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente creer en su sacrificio. Una fe que te da Dios, un don que te da Dios
No salgas de aquí, querido amigo, pensando lo contrario. Tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Cordero que fue inmolado en la cruz, y por ese sacrificio nos podemos acercar a Él confiadamente. Amén. Oremos.